Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y he pecado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, queremos darte tantas gracias por ti y por tu palabra, y queremos que sea tu Espíritu el que en esta mañana hable a nuestros corazones y haga el bien para la cual tú envías tu palabra. Señor, que ese nuestro corazón que hay ahí dentro, que sea un corazón de carne, un corazón que late por ti y que está dispuesto a oír tu voz, y no solo a oír tu voz, sino a responder en obediencia a tu voz. Señor, te rogamos por tu Espíritu que nos hables. En Cristo Jesús. Amén. Un corazón tocado, pero no quebrantado. Esta es, desde mi perspectiva pastoral, lo que acontece en demasiadas ocasiones en nuestro ser interior. Que nuestro corazón se ha limitado a ser tocado, sensibilizado, pero no quebrantado. No está mal, no es malo que nuestro corazón sea tocado por la palabra de Dios, que sea sensibilizado por la obra del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que eso no es suficiente. Dios no se conforma con un corazón tocado, quiere uno quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón humillado, oh Dios, tú no desprecias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hace un par de domingos, al hablar del poder transformador de la palabra, mediante esa figura de esa espada más cortante y penetrante que una de doble filo, os hablaba de esa capacidad que tenía la palabra de Dios de sanar el corazón más endurecido que pueda existir, ya sea tanto de un no creyente como de un creyente auténtico y verdadero. A lo largo de los 3 sermones que prediqué sobre ese poder transformador de la palabra, os hablé repetidamente de ese corazón de carne que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en el momento de la conversión. Un corazón con
capacidad de amar a Dios, un corazón con capacidad para servir a Dios, para obedecer a Dios, respondiendo de forma positiva a su voz en la palabra. Y hoy quisiera profundizar un poco más sobre este interesante tema del corazón. He de decir que yo creo profundamente en el poder de la obra redentora y regeneradora de Dios en la vida del creyente. Y si Dios dice en su palabra que aquel que ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas todas de nuevo, yo estoy profundamente convencido de que eso es radicalmente cierto. No son pocos los creyentes, verdaderos creyentes, que se muestran un tanto escépticos ante esta poderosa verdad que emana de la palabra de Dios. No son pocos los creyentes que de una manera quizá no muy formulada teológicamente hablando, piensan que esta verdad es una verdad a la que se debe de aplicar otra, la de el ya todavía no. ¿Os suena, verdad? El ya todavía no. Una máxima que ciertamente es cierta y aplicable en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, el ya, pero todavía no, es aplicable en el caso de ya soy salvo, pero todavía no. La salvación total la disfrutaré el día que esté en la presencia del Señor. También es aplicable al ya soy santo, pero todavía no. Estoy en proceso y lo seré totalmente cuando llegue al cielo, a la presencia de Dios. Y si bien el ya, pero todavía no, puede ser aplicable, por ejemplo, a estas dos verdades espirituales, no hay que aplicarlas a todas las verdades espirituales de la palabra de Dios. Y concretamente a la que estamos hoy hablando, de ese nuevo corazón. Porque o tienes un nuevo corazón o no lo tienes. Si lo tienes, la palabra es clara y taxativa. Las cosas viejas han pasado y ahora son hechas todas nuevas. El Señor no hace las cosas a medias. Y Él en su palabra dice que Él ha hecho todas las cosas nuevas y que nos ha dado un nuevo corazón a aquellos que hemos creído en Él. Y aquí no hay el lugar para el ya, todavía no. No lo hay. No se puede estar un poco casado o un poco embarazado. O estás casado o no estás casado. O estás embarazado o no estás embarazado. O tienes un nuevo corazón o no lo tienes. Aquí no hay vuelta atrás. Lo de tener un nuevo corazón es el cumplimiento expreso de una promesa de Dios dada a su pueblo mediante el profeta Ezequiel, que se nos ha sido leída. Ezequiel, como ese vocero de Dios, profetizó y dijo: os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El profeta Ezequiel ya anticipó esa nueva creación que iba a hacer Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Y profetizó que nos daría ese nuevo corazón. No es que mejoraría el que había, sino que nos daría uno nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son hechas todas nuevas. El corazón de piedra, aquel que era totalmente insensible a la persona de Dios, sería cambiado por un corazón de carne, que pudiera latir en amor por Dios, en amor por la obra de Dios, en amor por los hijos de Dios. Y Dios cumplió su promesa en Cristo Jesús. Y todos y cada uno de aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Él, tenemos un nuevo corazón. Pero también es radicalmente cierto que lamentablemente
ese nuevo corazón de carne se puede endurecer. Cabe la posibilidad de que poco a poco vaya dejando de ser sensible a la voz de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Es posible que poco a poco se vaya acomodando y amoldando a los parámetros vigentes en este mundo, y que poco a poco nuestro corazón se vaya encalleciendo, incluso haciéndose tan duro como una piedra. Y por ello vimos hace semanas en el pasaje de Jeremías 23 que Dios tenía que utilizar ese martillo para romper esa capa que endurecía nuestro corazón de carne. Es por ello que la palabra de Dios tiene que hablarnos una y otra vez de que nuestro corazón necesita ser quebrantado. Y nos encontramos con pasajes como el que hemos leído en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu y corazón quebrantado. A ese corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El Salmo 51 es un salmo que habla, como ningún otro, de la experiencia de un corazón no solo tocado por la culpa del pecado, sino de un corazón quebrantado por medio del auténtico y genuino arrepentimiento. Ningún otro salmo expresa tan plenamente la experiencia por la cual una persona atraviesa cuando ha sido guiada al arrepentimiento y con ello al quebrantamiento. El Salmo nos enseña que un corazón quebrantado es aquel que reconoce sin ningún tipo de excusa su condición de pecado. Versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo nos enseña que un corazón quebrantado es aquel que expresa su deseo intenso de ser perdonado. Versículo 7. Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. El Salmo nos enseña que un corazón quebrantado es aquel que manifiesta su ansia de que el Señor le conceda un corazón puro. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y finalmente el Salmo nos enseña que un corazón quebrantado es aquel que anhela ser restaurado. Versículo 12. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Versículos 15 y 17. Señor, abre mis ojos y mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo daría. No quieres holocausto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Y todo esto de dónde surge? Surge de un corazón no solo tocado, sino de un corazón quebrantado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti he pecado. La pregunta es, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está tocado o está quebrantado? Un corazón tocado es aquel que siente y que tiene cierto remordimiento de cosas que saben que están mal, pero se justifica. Es que yo soy débil, es que mi situación me sobrepasa,
es que, y más es que. Un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, no hay es que valga, no hay es que valga. No hay justificación, ni la más mínima, contra ti he pecado, punto final. Lo cierto es que Dios puede hacer pocas cosas con un corazón tocado, pero puede hacer grandes y maravillosas cosas a través de un corazón quebrantado. Hay una canción de Marcos Vidal, sabéis que es uno de los autores preferidos, que habla muy bien de esta realidad, no solo en la vida personal, sino también la aplica a la vida de la Iglesia. Marcos Vidal, en una canción titulada Cristianos, en su estribillo dice: ¿qué te pasa, Iglesia amada? Que no reaccionas, que solo a veces te emocionas y que no acabas de cambiar. Creo sinceramente que hay mensajes, predicaciones que son proféticas, porque traen una palabra de renovación nueva que viene de la palabra que la Iglesia necesita escuchar. Y creo que además de predicaciones proféticas en este sentido, hay también canciones que son proféticas. Escuchad bien, prestad atención a la letra de esta canción. Cristianos. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben cómo llamarlos, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Al contemplarles ahora se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, que no hay vida, no hay iglesia, si no hay perdón. Ojalá el Maestro pudiera decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, Iglesia amada? Que no reaccionas, solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Como digo, hay sermones que son proféticos, hay canciones que también lo son, y no porque nos hablen de cosas que van a acontecer en el más allá, sino que nos hablan de lo que está aconteciendo en el acá, en el ahora, para que reaccionemos. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué nos pasa, queridos? Que no reaccionamos, que solo en alguna ocasión nos emocionamos, pero que no acabamos de cambiar. ¿Qué nos pasa? La respuesta a esta pregunta yo creo que es sencilla, pero a la vez un tanto dura de escuchar y de aceptar. Nos pasa que tenemos un corazón tocado, pero no quebrantado. ¿Qué nos pasa? Pues simplemente que no llegamos al quebrantamiento. No es fácil quebrantarse, porque nos da miedo.
Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que eso del quebrantamiento es doloroso. Y aunque sabemos que también es beneficioso, con todo nos da miedo. Y por ello, en demasiadas ocasiones, nos conformamos con el sucedáneo de un corazón tocado, pero no quebrantado. ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es el acto de Dios por el cual Él, de forma metafórica, nos rompe para hacer algo hermoso de nuevo. Para profundizar sobre lo que es el quebrantamiento, déjame decirte claramente lo que no es el quebrantamiento. El quebrantamiento no es el castigo de Dios por nuestro pecado. Mediante el quebrantamiento Dios no nos castiga, Dios nos sana, nos restaura. El quebrantamiento es el método de Dios para llevarnos al arrepentimiento, no al castigo. El quebrantamiento es la estrategia de Dios para restaurarnos, no para castigarnos. Por tanto, el quebrantamiento es una de las más maravillosas manifestaciones del amor de Dios por ti y por mí. Por otro lado, el quebrantamiento no suele ser un acto puntual, sino más bien es un proceso en el que somos sanados, renovados, transformados, capacitados. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestras vidas o en nuestro corazón cuando el corazón se quebranta? ¿Se rompe? ¿Se daña? Sí y no. Sí y no. Metafóricamente sí que se rompe, pero nunca se daña, sino que se repara, que se sana. Nuestro corazón necesita ser quebrantado a causa del pecado. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El pecado conlleva un proceso de endurecimiento, es un proceso normalmente lento, no se produce de un día para el otro, pero el pecado es muy, muy nocivo, corrosivo en nuestra relación con Dios. Y llega el momento que nuestro corazón se ha endurecido tanto que, metafóricamente hablando, ya no queda más remedio que romper ese corazón endurecido, para que ese corazón de carne que Dios puso en nosotros en nuestro nuevo nacimiento pueda volver a latir con pasión y fuerza para con Dios. Por tanto, ¿se rompe? Sí. ¿Se daña? No. Se repara, se restaura, se sana. Para profundizar un poco más en esta realidad, quisiera que leyéramos un pasaje, otro pasaje. Jeremías 18, el que nos va a hablar de ese alfarero. 18, 1 y 6, dice así: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, pues echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor? He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. En este pasaje se ilustra nuestra relación con Dios mediante el tema del barro y el alfarero. Evidentemente el barro somos nosotros y Dios es el gran alfarero. El barro tiene muchas características, pero en este momento yo quisiera resaltar solo dos. Por un lado, el barro es moldeable
y por otro es tremendamente frágil. Cuando el barro es tierno, se puede trabajar con él. Y es gracias a esa maleabilidad que tiene el barro, que aunque en sí mismo es insignificante, de poco valor, pero en manos de un gran alfarero, de un gran artista, se puede transformar en una pieza de incalculable valor. El barro, además de ser moldeable, es frágil. Una vez seco, ese barro se puede romper con mucha facilidad. Y la palabra de Dios nos compara en diversas ocasiones con ese elemento moldeable y frágil a la vez. Yo te pregunto, ¿has pensado en ti alguna vez como barro? ¿Has reflexionado que tú y yo tenemos condición de barro? Creo que en demasiadas ocasiones somos muy poco conscientes tanto de nuestra fragilidad como incluso de nuestra capacidad de ser moldeados. La fragilidad como barro que somos, nada tiene que ver con esa actitud autosuficiente y prepotente que muchas veces tenemos. Nosotros, por regla general, nos creemos capaces, poderosos, fuertes y resistentes, pero Dios nos recuerda que somos frágiles, que nos rompemos rápido. Por otro lado, solemos decir, es que yo soy así, este es mi carácter, mi forma de ser, no puedo cambiar. Dada nuestra condición de barro, estas afirmaciones no son del todo ciertas, pues somos moldeables, susceptibles al cambio, podemos cambiar. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una capacidad que Dios nos dio que no tiene el barro, el libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de escoger. El barro no puede escoger poner resistencia al alfarero. Nosotros, lamentablemente, sí. Y de hecho, en muchas ocasiones lo hacemos. Ponemos resistencia a ese proceso transformador, renovador que Dios quiere llevar en nuestras vidas. De hecho, fue ese libre albedrío lo que lo estropeó todo. Pues el alfarero, cuando nos creó, allí en el Génesis, nos creó del barro e hizo una obra perfecta, sin ningún defecto, con la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y nosotros escogimos el mal. Y por eso se estropeó la obra perfecta del alfarero. Pero aunque tengamos libre albedrío, voluntad propia, seguimos siendo barro. Y Dios sigue siendo el alfarero. Y por eso es que Dios puede hacer una de dos cosas con nosotros: o moldearnos o quebrantarnos. El libro del profeta Jeremías nos ha presentado en el capítulo 18 esa capacidad de moldeaje que tiene Dios sobre el barro. Y en el capítulo 19, en el siguiente, los versículos 10 al 11 nos hablan de otra capacidad que tiene el alfarero. Versículos 10 y 11. Le dice, siguiendo con la paráfrasis: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que ya no se puede restaurar más. Dios, como alfarero que es, o bien puede moldearnos o quebrantarnos, o las dos cosas a la vez, porque para eso es el gran alfarero. Nosotros, por regla general, huimos de ambas cosas. No nos gusta que nos moldeen y mucho menos que nos rompen o nos quebranten.
Tanto el proceso de moldeado como el proceso de quebrantamiento conlleva dolor. Y nosotros no llevamos bien el tema del dolor, el tema del sufrir. No nos gusta sufrir. Pero lo cierto es que el dolor nos acerca a Dios. El dolor nos ayuda a crecer y a confiar en Dios. Hay ocasiones en nuestras vidas que es que ni cantando ni orando le decimos a Dios: renuévame, quebrántame, haz de mí un vaso nuevo. Y cuando Él no ve en nosotros esta actitud dócil de dejarnos moldear, no tiene más remedio que quebrantarnos, no tiene más remedio que metafóricamente dejarnos caer, rompernos, para así poder construir algo nuevo. Dios se ha empeñado en formar en nosotros la imagen de Cristo, y lo hará. De una forma u otra, pero lo hará. Y cuando nosotros no nos dejamos moldear, a Dios no le queda otro remedio que quebrantarnos. No le queda otro remedio que, como dice Jeremías, dejar caer la vasija al suelo para que se pueda romper y de hacer algo nuevo y mejor. Todos sabemos que hay experiencias duras en nuestras vidas que nos quebrantan. Hay pruebas que nos destrozan. Hay momentos en que nos sentimos que nos rompemos. En una u otra circunstancia, de una manera directa o indirecta, Dios siempre está detrás del quebrantamiento. En ocasiones nos cuesta conciliar el Dios de amor con el Dios que nos quebranta. Nos cuesta aceptar que Dios, cuando nos rompe, lo hace movido por su gran amor hacia nosotros. El quebrantamiento, aunque nos cueste entenderlo, es un acto profundo del amor de Dios, porque busca nuestra sanidad, nuestra restauración, nuestro crecimiento. El quebrantamiento en nuestras vidas, más que necesario, es un proceso inevitable. Y lo es debido a esa nuestra tendencia al endurecimiento. Llega un momento en que no sabemos bien por qué nos hemos endurecido tanto que ya no somos moldeables. Esto ya no hay quien lo moldee. Y hay que romper y empezar de nuevo. El endurecimiento en nuestras vidas normalmente no es instantáneo, sino progresivo. No se produce de la noche al día. Hay un camino por el cual andar. Y en ocasiones nos creemos que aún somos moldeables para Dios cuando en realidad ya somos barro seco, endurecido. Nos endurecemos cuando nos creemos más las mentiras del enemigo que la verdad de Dios. Nos endurecemos cuando cedemos a los deseos de nuestra carne. Nos endurecemos cuando nos dejamos seducir por los valores y los principios de este mundo. Nos endurecemos cuando nuestro tiempo de oración y de meditación en la palabra es escasa o a veces inexistente. Sea por una razón u otra, lo cierto es que nos endurecemos. Y así Dios no puede moldear. Y es por ello que el quebrantamiento es imprescindible, es necesario para nuestras vidas. Llegados a este momento, ¿no? Llegados al momento de que si tan necesario es, tan bueno es, ¿por qué no resistimos tanto al quebrantamiento? ¿Por qué ponemos tantas resistencias? Os voy a dar alguna razón que veo en la palabra. En primer lugar, es un problema de orgullo.
en el fondo de nuestro corazón deseamos hacer nuestra voluntad. Aunque nos cueste reconocerlo, en el fondo somos muy orgullosos. No nos gusta que nadie nos diga qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Incluso, si me permitís, ni Dios. Somos orgullosos. Somos orgullosos. Y lo primero que tiene que haber en nuestras vidas para que haya un quebrantamiento es romper nuestro propio orgullo. La segunda razón es el temor, es el miedo. Nos da miedo, nos da miedo eso de rompernos, porque básicamente nos preguntamos, ¿y si me rompo, qué va a pasar? ¿Y qué me va a pedir Dios cuando me rompa? Tenemos miedo a esa experiencia dolorosa, y como no hemos sido diseñados para el dolor, pues nuestra naturaleza tiene tendencia a huir, a rechazar esa experiencia, que aunque sea dolorosa, es profundamente beneficiosa, porque sana, restaura, cura. Por otra parte, es que nos da miedo que si entro en esa dinámica del quebrantamiento, ¿qué va a ser lo que me va a pedir Dios de mi vida? Y quizá alguno tiene la sospecha de que igual Dios le va a pedir que renuncie a cosas a las cuales en el fondo de su corazón es que no está muy dispuesto a renunciar. ¿Cuáles son las consecuencias de no querer quebrantarnos? Pues las consecuencias ya las mencionaba Marcos Vidal en esa canción. Pues que solo nos emocionamos ante el mensaje de la palabra, pero es que no acabamos de cambiar. Que vamos de emoción en emoción, sin que se produzca un cambio significativo en nuestras vidas. No crecemos, no maduramos, nos estancamos. Pero ocurre algo más, ocurre que a causa de esa decisión de no quebrantarnos, también limitamos el poder de Dios en nuestras vidas, porque Dios ha decidido trabajar con corazones quebrantados, no con corazones orgullosos. A esos los desecha, dice la palabra. Cuando nosotros no estamos dispuestos de forma, digamos, natural al quebrantamiento, a Dios no le queda otro remedio que intervenir. Y interviene directamente en nuestras vidas, y lo hace normalmente por medio de dos procesos: o la disciplina o la prueba. La disciplina se aplica solo cuando hay pecado, cuando Dios lo que quiere es erradicar un pecado de nuestras vidas. Las pruebas están directamente relacionadas con ese proceso de crecimiento en nuestra vida. Muchas veces Dios nos quebranta a través de las pruebas y circunstancias no agradables que Él permite que ocurran en cada una de nuestras vidas, con ese propósito de que acabemos siendo moldeados, de que acabemos siendo sanados, de que acabemos siendo esa imagen de Dios, de Cristo que quiere en cada uno de nosotros. Llegados aquí, la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Igual está tan duro que incluso ni ha sido ni tocado. ¿Cómo está tu corazón? Quizá sientas que estás sensibilizado. Bien, eso es bueno. Es el primer paso. Pero hemos de conseguir pasar de la emoción a la acción. Y eso solo se consigue cuando, además de un corazón tocado, es quebrantado. Mi invitación y mi reto desde la palabra de Dios es que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa decidida de ir al taller del alfarero, de ir al taller de Dios,
y de ponernos voluntariamente en las manos de Dios y que le digamos: Señor, moldea lo que tengas que moldear, rompe lo que tengas que romper, pero haz en mí la obra que quieres realizar. Por mi parte he decidido no ponerte más trabas, más impedimentos. El quebrantamiento es un proceso doloroso, pero sobre todo es un proceso beneficioso. Ruego a Dios que reaccionemos positivamente a la voz de su palabra y que todos acudamos al taller de Dios y nos pongamos en manos del gran alfarero.